Bueno, señoras y señores, estoy contento de estar aquí esta tarde y estoy emocionado sobre este mensaje que les vengo a traer a ustedes esta noche. ¿Cuántos de ustedes han pasado por sus vidas y pueden ponerle un punto en sus vidas? Un momento definidor en que tu vida cambió. Absolutamente te recuerdas el día, la hora, el olor en el aire y sabes qué tenías puesto, con quién estabas hablando, pero en ese momento tu vida cambió. ¿Cuántos han tenido esas experiencias? Levanten la mano el que le ha tenido esa experiencia. Cuando tu vida cambió. Le puedo sugerir a ustedes que si nunca han escuchado el mensaje que vengo a traerles esta tarde, si nunca han escuchado en lo que estoy a punto de ponerle en sus pies, si nunca han escuchado un mensaje en crisis de identidad, este momento puede ser el momento definidor que hace cambiar tu vida. Déjeme ponérselo de esta manera a ustedes esta tarde. Este fue mi momento definidor. Este fue el momento en que la vida de Jim Staley cambió cuando empecé a descubrir quién yo era. ¿Cuántos reconocen que 77% de todos los estudiantes de la universidad que claman el nombre del Mesías, 77% para el final de su primer año en la universidad, niegan el Mesías? Tuve la oportunidad de hablar con una de las cabezas ejecutivas aquí en St. Louis de Campus Crusade for Christ y me dijo, Jim, es mucho peor que eso. 77%, sí, tiene razón. 77% niegan el Mesías para el final de su primer año. Pero lo peor que eso es que el del restante 23%, 95% del restante 23% no te pueden decir con seguridad que si mueren pasarían la eternidad con el Padre. Señoras y señores, eso deja muy poca de nuestra juventud, la próxima generación, lo que llamamos la generación X y la generación Y, que no sabe ni siquiera, no solo su Mesías, pero lo que su Biblia dice de su propia salvación. ¿Cuántos reconocen lo alto que están los embarazos de las jovencitas en la iglesia? ¿Cuántos reconocen que el crimen entre los jovencitos en la iglesia está arriba? ¿Cuántos reconocen que por los últimos 30 años, que diga 50 años de historia cristiana, estoy sacando todo esto de Barna Group para que sepan de una vez, la compañía más grande de encuestas cristianas, que la mayoría de los cristianos, perdón, por los últimos 50 años, por primera vez en la historia cristiana, por los últimos 50 años, la tendencia en las iglesias está por el suelo? La gente se está yendo de las iglesias en todo lado. ¿Por qué es esto? ¿Te hace sentido a ti que si la gente se está yendo de las iglesias en todo lado y nuestro sistema de gobierno está cada vez peor, alguien ve un paralelo correcto? Hay algo mal. Entonces lo que quiero proponerles a ustedes en este mensaje esta tarde es que tenemos que encontrar cuál el problema es. Pero antes de que hagamos esto, yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes te ha sentido así? Levante la mano. Ahora, esto es lo que quiero que todos hagamos. Quiero que todos respiren profundo. Ahora respira afuera. Vas a necesitar todo el oxígeno que puedas coger esta semana. Porque al final de esta semana no se vas a sentir así, te vas a sentir así. No solo no vas a poder leer las señales, sino vas a saber exactamente para dónde coger. Vas a saber dónde están las señales, pero no vas a saber cómo leerlas. Y nuestro trabajo o deseo no es de confundirlos en ningún momento, pero cogemos muchos correos electrónicos mientras hacemos estas conferencias alrededor del país de una sobrecarga de información. Entonces, se ríen ahora porque nunca han venido a nuestras conferencias, pero esperen al fin de la semana cuando se sientan así. Pero les aseguro que aquí es donde todo comienza. ¿Cuántos reconocen que la mejor manera de saber cómo llegar de punto A a punto B es seguir un mapa? ¿Cuántos aquí están lo suficiente viejos para saber qué es un mapa? Porque mi generación nunca ha visto uno, ¿ok? Yo soy la generación antigua X, la generación Y antes de mí no sabe ni siquiera qué es un mapa de papel. Todo es GPS, ¿verdad? Y los mapas te hablan a ti hoy en día. ¿Puedes creer eso? La debería pagar, ya no la aguanto. Siempre me dice que vaya en círculos, una izquierda, una U. ¡Ya hice una U! Entonces, para el fin de esta semana queremos que sepa, queremos que haga una cosa. Mira a las señales.
porque están en camino. Y si solo abres tu mente este fin de semana, y especialmente durante este mensaje, te prometo que el Espíritu Santo va a empezar a moverse en tu corazón y a recalibrar el idioma en las señales, porque muchas veces de pronto uno dice, ves por un camino y siempre toda tu vida has cogido por otro. ¿Ok? Entonces téngame paciencia mientras que caminamos por este mensaje, porque algunos de ustedes van a estar sorprendidos y hasta en shock, y hasta por lo que hemos escuchado, con la boca abierta a este mensaje. Y tengo que decirles de una vez que esto no es mi mensaje, esto viene directo de las Escrituras. Entonces, si estamos de acuerdo que vinimos acá porque queremos entrar en más profundidad en las Escrituras, entonces llegamos a un lugar donde reconocemos que estamos en una crisis. Estamos en una crisis. Y como estamos en una crisis, tenemos que descubrir por qué estamos en la crisis, descubrir qué nos trajo a la crisis y encontrar la manera de salir de la crisis. Entonces, este mensaje está titulado Crisis de identidad, ¿quién soy yo? ¿Cuántos entienden que después que sepas quién tú eres y para qué fuiste creado y tu verdadero propósito en esta tierra, ahí y solo ahí le puedes servir a tu creador? ¿Puedes creer que el libro más popular que se ha vendido en la historia del mundo, fuera de la Biblia, es La vida con propósito, con 38 millones de copias? Esa es la estadística más triste que se ha puesto alguna vez en la marca de cristianidad. Porque significa que 38 millones de personas no saben cuál es su propósito, no saben quiénes son y no saben para dónde van. Esta es la crisis que tenemos. Entonces, para empezar, aprende quién tú eres, después aprende tu misión y después vas a poder leer las señales. Esta es la forma que vamos a caminar en las Escrituras en este mensaje. Bueno, primero que todo quiero hacer la pregunta, ¿quién tú dices que Israel es? Cuando hago esta pregunta, 99% de la gente dice que es los judíos cuando hago esta pregunta. ¿Me pueden dar un vaso de agua, por favor? El país en el Medio Oriente que siempre pelea a los árabes, eso es algo que la gente dice mucho. Jacobo del Antiguo Testamento, los que conocen un poco su Biblia saben que a Jacobo se le cambió el nombre de Israel. Y la iglesia. Estas son las primeras 4 respuestas que se dan, más populares que se dan cuando hacemos esta pregunta. Y por último, la número 5, cristianos en general. Entonces vamos a caminar por esto y vamos a ver exactamente lo que dice la Escritura de quién es Israel. Y creo que te van a sorprender. Mitos comunes. Los judíos fueron el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han crecido con esto, han escuchado esto y hasta enseñado esto? Por el derecho, ¿cuántos pastores y ministros hay aquí en la casa hoy? Levanten su mano, queremos honrarlos esta noche. ¿Les podemos dar un aplauso a los pastores de la casa, por favor? Amén. Contento que están acá. Pero esto era lo que yo enseñaba, que el pueblo judío era el pueblo escogido. Y para mí siempre fue un poco incómodo porque en verdad no entendía cuando decía pueblo escogido, en verdad exactamente qué significaba pueblo escogido. Si todavía son escogidos hoy en día y cómo cuadra eso, si no creen en Jesús, pero el pueblo judío son escogidos. Algunos de ustedes mejor ignoraba el tema, no lo quería tocar con un palo de 10 pies. Esta noche lo vamos a tocar. La Torá y la ley fueron entregadas a los judíos. Esto es otro mito muy mal interpretado que drásticamente va a cambiar la forma que tú lees tu Biblia. Estos mitos que el enemigo ha propagado por los últimos 2000 años. Y número 3, la Pascua que Jesús celebraba junto con los otros días festivos de la Biblia que los discípulos cumplían eran celebraciones judías. Esta es la respuesta número 1 que la gente me da cuando les digo, hey amigo, amo los días festivos, los cumplo allá hace unos años, han revolucionado la vida de mi familia, no sé ni cómo existía sin ellos, son así de increíbles, todo se trata del Mesías. Y me dicen, tú guardas esas celebraciones, esas son celebraciones judías, ¿no? ¿Cuántos han escuchado eso? Son celebraciones judías, ¿verdad? Bueno, verdad y no verdad, nos vamos a dar cuenta esta noche. Entonces déjenme les hago una pregunta que está en los talones de esta pregunta. ¿Cuántas tribus estaban en la base de la montaña Sinai cuando los mandamientos fueron dados? Todas las 12 tribus. La próxima pregunta lógica de hacer es, ¿cuántas de esas eran judías? Una tribu. Una tribu era judía. ¿Qué hace? Da la pregunta, ¿dónde están el resto? Porque si fueron dados a todo Israel, todas las 12 tribus, entonces no pueden ser judías porque no sería justo.
Los judíos no pueden ser dueños de los días festivos porque solo son una tribu. Y vamos a entrar en más profundidad a esto mientras caminamos en este mensaje. Y aquí están todas las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Zebulón, Isaacar, Dan, Gad, Naftali, Benjamín, Aser, Judá y José. Y nos vamos a enfocar en esos dos mientras caminamos por la Biblia. La bendición del primogénito fue partida entre dos. Escuchen, esto es un mensaje por lo general de 1 hora y media y lo voy a tratar de condensar entre 4 horas. Va a ser un poco difícil para mí, entonces discúlpenme si hablo un poco muy rápido. Bueno, nos vamos a adelantar en las escrituras hasta la bendición, cuando Jacob va a bendecir a su hijo y le da la bendición del primogénito. Por lo general, la bendición del primogénito se le da solo a una persona, al primer nacido. ¿Cuántos reconocen que en las escrituras que Yahweh no le interesa el linaje del primer nacido? Él tiene un primer nacido en la carne y un primer nacido en el espíritu. Él está interesado de esos que son nacidos del espíritu. Entonces, en vez de solo a una persona, la bendición del primogénito fue partida en dos por primera vez en la historia y la única vez. Y va así. Primero, la bendición del primogénito cogía monarquía, preeminencia y bendición sacerdotal. Eso fue a Judá, que fue el cuarto nacido. Segundo, la porción de doble material, que por lo general va a la misma persona, la bendición de monarquía, preeminencia, bendición sacerdotal, el que se encargaba de la familia, y toda la doble porción para que se encargara de la familia, por lo general iba a una misma persona. Pero fue partido en dos cuando Jacob puso sus manos sobre sus dos hijos. Una a Judá, que fue la que cogió la de monarquía, preeminencia, bendición sacerdotal, y la de porción de doble material fue a José. Esto fue profético de algo que iba a pasar más adelante cuando el reino de Israel fue partido en dos. ¿Cuántos reconocen que Dios es más inteligente que nosotros? ¿Cuántos reconocen que desde el principio de la creación Él siempre está dando mensajes de algo que va a pasar en el futuro? Siempre. Si solo tuviéramos ojos para ver y oídos para oír lo que el Espíritu nos está diciendo, si en verdad leyéramos el principio del libro, seríamos capaces de entender las cosas proféticas que pasan al final del libro. Y espero lo podamos ver mientras caminamos este mensaje esta noche. La bendición continúa, Efraín y Manases. Todos recuerdan a José, ¿verdad? A Jacob. El abuelo Jacob viene a poner sus manos sobre sus nietos encima de Efraín o Manases, el primer nacido, que son los hijos de José. José ya está en Egipto en este momento. Y Jacob ya está viviendo con ellos en Egipto y va a bendecir a sus nietos y empieza con el primer nacido. Entonces José le trae a Manases, el cual es su primogénito, pero Jacob dice, no, Efraín es el que va a recibir la bendición. Y va así, Génesis 48:19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero verdaderamente su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces nos vamos a enfocar en este término, multitud de naciones, porque esto es literalmente una de las frases más importantes que pueden ser encontradas en su Biblia. El término multitud de naciones, su descendencia formará multitud de naciones, en hebreo es Melo Hagoim. Todos digan Melo Hagoim. Cerca. Esto es lo que significa la plenitud de los gentiles. Y muchas de sus traducciones va a decir esto. Ahora, piensen en esto un momento. La palabra gentil significa fuera del pacto. Entonces, si piensas que eres un cristiano gentil, eso significa que eres un cristiano fuera de pacto. No estuviera muy contento de eso. ¿Ok? No hay tal cosa como judío, y todos díganlo conmigo, no hay tal cosa como gentil. Entonces, no se llamen un cristiano gentil, primero que todo. Segundo que todo, esto es increíble si estamos mirando la historia, porque Jacob está poniendo la mano sobre su nieto Efraín y está diciendo, él va a ser una llenura de los gentiles. Algunos de ustedes estudiantes bíblicos, algunos de ustedes pastores y ministros ya están citando el versículo del Nuevo Testamento del que vamos a hablar más adelante en esta enseñanza. La llenura de los gentiles. Él va a ser una nación fuera de pacto. Eso es en verdad lo que el versículo está diciendo. Adelantémonos. Hasta Abraham, Isaac, Jacob, a Efraín. Efraín, el cual ahora lleva la bendición del primogénito de la casa de Israel, va a ser la multitud de naciones. Recuerden esto,
vamos a volver a esto. Esto va a ser significante mientras caminamos por este mensaje. Bueno, entonces aquí es donde empezaron. ¿Cuántos entienden que los israelitas empezaron en Canaán? ¿Cuántos reconocen eso? Empezaron en Canaán y ¿qué pasó? ¿Dónde fueron? Terminaron en Egipto. ¿Y dónde terminaron después? De nuevo en Canaán. Piense proféticamente, todos pónganse en su sombrero profético. Lo que eso simplemente significa es que tenemos que estar atentos, tener los oídos y ojos abiertos, atentos a las historias de nuestra Biblia, porque como un muchacho creciendo en las iglesias locales, siempre fui enseñado, literalmente, de pronto nadie lo decía, pero siempre fui enseñado que el Antiguo Testamento por naturaleza es viejo y el Nuevo Testamento solo por esa terminología que usamos es ¿qué? Nuevo. Entonces, como muchacho joven, eso instantáneamente, cuando caminaba por el McDonald's y todo lo quiero ya y todo lo quiero rápido, soy americano y quiero las cosas ahora, implantó el pensamiento en mi mente que el Antiguo Testamento no tiene valor. Pero cuando empecé a descubrir el principio del libro, empecé a descubrir que cada historia que está en la Biblia es sobre mí, mi Mesías y cuándo Él va a regresar. Solo tengo que escuchar y tengo que ver. Entonces la historia cuando empezaron en Canaán es la misma historia cuando empezaron en el Edén. ¿Y qué pasó? Vino el enemigo, los cogió, los puso en atadura, los volvió esclavos en tanto grado que tuvieron que llamar a su Dios, llorarle a su Dios. Y a algún punto en ese futuro, literalmente fueron sacados de Egipto a la tierra prometida de nuevo. Señoras y señores, empezamos en el Edén. Empezamos en Canaán, la tierra prometida. Después vino el enemigo, nos sacó. Hemos estado en Egipto por los últimos 6.000 años. Pero en algún punto, bien pronto creo yo, el Mesías va a volver. Yahshua, el mismo Josué, Yahshua, el que nos llevó de la mano a la tierra prometida, nos va a volver a llevar de nuevo a la tierra prometida. ¿Puedo coger una amén a eso? ¡Qué bien! Si todo es profético. Y mientras caminamos el mensaje, creo que lo vas a poder ver. Más y más. Entonces, parados en el río Jordán, una de las profecías más increíbles que nunca había escuchado hasta que empecé literalmente a caminar en los pies los últimos años. Nunca había escuchado a nadie. Maestros de profecía alrededor del país, nunca, no van a escuchar esto como una de las profecías más significantes que se han dado en las Escrituras. No es sobre la venida del Mesías. Eso es muy popular y todos quieren hablar de eso, pero hay cosas que tienen que pasar, que traen la venida del Mesías. Así como cuando tienes una ceremonia de bodas, hay cosas que pasan, que haces, como cuando haces la cena de práctica, porque sabes que es el próximo día. Pero como vamos a descubrir bien pronto, esto es lo que les quiero decir. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordenó hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora recuerden, están parados al frente del río Jordán, a punto de cruzar la tierra prometida. Tremenda motivación. El Señor les dice, por ahí derecho, si me desobedecen, se mueren. Ahora ya diviértanse. Les voy a abrir el agua una vez más. Y si no me siguen, continúa. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y continúa, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en la montaña Sinai. Básicamente es esto. Él hizo un pacto con ellos en la montaña Sinai. Esta es la próxima generación, la generación X, digámoslo así. Esta es la nueva generación. Sus padres vieron todos estos milagros y las próximas palabras del Señor fueron, ustedes son la nueva generación, no necesariamente estaban ahí, pero voy a reafirmar las palabras del pacto encima del pacto que ya le di a sus padres. Voy a ponerle este pacto en sus pies. Si no me obedecen, voy a dejar que se los lleven de captividad y los rieguen por todo el mundo. Usted creería que ellos escucharían ese llamado, pero no lo hacen. Versículo 14. Y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento. Escuchen, esto es clave. Y no solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con todos los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios y con todos los que no están aquí con nosotros. ¿Qué significa esto? Sangre corriendo por las venas. Esto significa esto, que no solamente con los que físicamente están sentados en este cuarto, pero con cada persona que venga después de ustedes por generación y generación y generación, por generación hasta la venida del Mesías. Estoy hablando con ellos. Miren, Yahweh no habló solamente con un grupo de personas, porque Él está allá arriba y nosotros somos una bolita de ping-pong. Entonces cuando Él habla, revuelve alrededor del mundo. Él habla a todos.
A todas las generaciones. Él está fuera de tiempo. Amén. Continuemos. ¿Y quiénes son estas personas de que él habla? Esos, ¿cuáles son de la promesa? Esos hijos del pacto. Y a todo futuro israelita y cualquiera que se ate a sí mismo a los israelitas. Este pacto, por eso es importante que tratemos de entender, de desenredar todas estas cosas que nos dicen todas nuestras vidas. ¿Cuántos dueños de negocios aquí? ¿Algún dueño de negocio por acá? Levante la mano. Me quito el sombrero de ustedes. ¿Cuántos reconocen que la cosa más miedosa en el mundo es una auditoría? ¿Verdad? ¿Cuántos guardan los recibos como yo lo hacía y los metemos en el pantalón y después nuestra esposa lava la ropa y después viene la RAES, ¿dónde están los recibos? Venimos a revisar. Oh, sí, ¿verdad? Mi amor, ¿dónde están los recibos? ¿Verdad? Nadie le gusta una auditoría. Pero cada negocio, y especialmente corporaciones, se auditorían cada año. Tienen hasta gente empleada. Conocí a uno el otro día en Office Max. Él era la cabeza auditora para Office Max en todo St. Louis. Y su trabajo era asegurarse que todo estuviese completamente en orden y trabajando como debe trabajar. Y si alguna cosa tiene que cambiar, lo cambian. Puedo hacer una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que nosotros, cristianos, como gente religiosa alrededor del mundo, cuándo fue la última vez que nos hicimos una auditoría? ¿Cuándo fue la última vez que tu denominación, si estás dentro de denominación, cuándo fue la última vez que cogiste un memo del presidente de tu organización diciendo: vamos a tomar los últimos 3 meses que vamos a auditar todo lo que hacemos y todo lo que creemos para asegurarnos que no estemos ofendiendo al gran Dios del cielo? ¿No te parece extraño que no queremos ofender al IRS, no queremos ofender al gobierno, no queremos ofender al vecino, pero no lo pensamos 2 veces antes de ofender al gran Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Es hora de una auditoría. Es hora que miremos lo que creemos y asegurarnos que es completamente verdad. No tiene nada de malo eso, ¿verdad? Ok, está bien, vamos. Todo futuro israelita, ellos se hablaba a todos los que son hijos de la promesa. Ahora nos vamos a adelantar hasta los tiempos de los reyes. Entonces, todos los israelitas se apoderan de la tierra de Canaán y quieren un rey. ¿Deberían tener un rey? No, pero lo querían. Entonces vino Saúl, David y Salomón. 3 reyes grandes de Israel que todos conocemos desde pequeños. Y bajo estos 3 reyes, todas las 12 tribus fueron gobernadas. Y esto es incrítico de entender. De un pastor amigo que me dijo hace unos años: Jim, no puedo creer que no aprendí esto en el seminario. Vamos a coger una visión general de la Biblia. 3 reyes, todas las 12 tribus fueron gobernadas debajo de esos 3 reyes. Todas esas 12 tribus eran llamadas ¿qué? Israel. Entonces, hasta que Salomón desobedece, Primera de Reyes 11:31, y dijo a Jeroboam, el siervo de Salomón: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: he aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Esto es la primera indicación que algo increíblemente profético, que va a conectar atrás a la bendición que fue dividida. Este es el momento. ¿Cuántos recuerdan que había un trapo, un manto que fue partido, que fue dividido en 10 pedazos? 12 en verdad. 10 que fueron al siervo de Salomón. Tenía que haber sido a su hijo. Entonces, 10 tribus. Esto es importante, escuchen. ¿Por qué? Porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Entonces, ¿cómo pasa? Cuando yo vivía en mi casa, ¿cuántos de ustedes tienen un padre que en algún punto en su vida, tú como un hijo, estabas delante de tu papá, lo más seguro en tu espalda, en el suelo, y te decía: hijo, si quieres vivir en mi casa, vas a hacer las cosas como yo digo? Es así mismo en nuestras propias relaciones. Es la misma cosa con Yahweh. Él nos dice: hijos, si no van a obedecer mis reglas, se van de mi casa. Y empieza a romper el reino de Salomón. Y le da 10 tribus a su siervo Jeroboam. Y lo que tenemos acá es un versículo increíble que dice: porque han adorado a Astoret. Miren, yo nunca supe que era Astoret. No sabía. Mientras que crecía, cuando estaba conociendo las escrituras. Pero lo que conocí ahora es que empecé a buscar y tiene varios nombres. Astarte para los griegos, y Astoret, y Istar, y en inglés es pronunciado Easter. Para muchos de ustedes esto debe ser una sorpresa conocer esto, pero Easter es la diosa de la fertilidad del este, la esposa del dios Sol Baal. Entonces esto debe cambiar todo tu proceso de pensamiento cuando dices feliz Easter. No está feliz de su perspectiva porque no sabemos ni qué estamos diciendo. El reino se parte. Entonces las 10 tribus del norte fueron llamadas la casa de Israel,
la casa de José o simplemente Efraín, porque ese fue el que recibió la bendición del primogénito, el Melo Agoim, la llenura de los gentiles, la llenura de las naciones. Entonces ahora se pone crítico. Ahora, de este punto en adelante, todo el que esté durmiendo, despiértese, porque de este punto en adelante todo va a cambiar. El reino del norte fue llamado la casa de Israel, la casa de José o simplemente Efraín. Las dos tribus del sur fueron llamados la casa de Judá, porque Judá recibió la bendición del primogénito. Entonces estaban compuestos básicamente por Judá y Benjamín. Y aunque habían tribus que vivían en los dos lados de la frontera, la mayoría de las tribus en el sur eran Judá y Benjamín. Por eso se llamó la casa de Judá en el sur y la casa de Israel en el norte. Entonces el norte fue advertido, y por su constante desobediencia al pacto que les fue entregado a Adán, después a Noa, después a Abraham, y finalmente por escrito por parte de Moisés, ellos fueron tomados cautivos por el rey de Asiria alrededor del año 722 BC. Él les advirtió. Este fue el momento en el río Jordán donde les dijo, tengan cuidado, si no me obedecen voy a dejar que los rieguen por todas las naciones. Este fue el principio de ese momento. Después Judá también quiso jugar al desobediente y fue tomado cautivo por Babilonia por 70 años en el 586 BC. Y casi todo el mundo está familiarizado con eso. Pero después de 70 años, ¿qué pasó? Casi toda la casa de Judá empezó a regresar y empezaron a reconstruir Jerusalén. Entonces, divididos ellos caen. Cuando por fin los dejaron regresar, casi todo Judá regresó de Babilonia. Pero el reino de la casa del norte de Israel nunca regresó. Se asimilaron entre las naciones. Fueron llevados en captividad por Asiria y empujados a las 4 esquinas del mundo conocido en ese tiempo, que eventualmente son las 4 esquinas del mundo hoy. Nunca volvieron. Entonces déjenme les tiro esto ahora mismo para que respondamos la pregunta original de quién son los judíos hoy en día. La única razón por la cual tenemos el pueblo judío hoy en día es porque el reino del sur volvió. Si ellos no hubieran vuelto de la captividad, señoras y señores, ustedes no estuvieran sentados en este cuarto esta noche. ¿Pueden creer eso? No tuviéramos ni una Biblia para mirar si ellos no hubieran vuelto de la captividad. Entonces, déjenme hacer una pregunta. ¿Dónde está Aser, Neftali, los danitas, todas las otras tribus? ¿Dónde están? No existen hoy en día porque nunca volvieron de la captividad. ¿Cuántas tribus estaban en la base de la montaña Sinai cuando los mandamientos fueron dados? 12. Pero literalmente solamente la casa de Judá existe hoy en día. Por eso es que Israel está asociado y conectado con los judíos. Y como nosotros, y no estoy diciendo nada malo, son los hechos de la vida, no estamos enseñados a leer el principio del libro. Entonces asumimos que el Antiguo Testamento fue escrito a los judíos y el Nuevo Testamento a los cristianos. Eso es lo que asumimos. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que fue escrita a todo Israel. Solo que 10 no volvieron. Entonces las 10 tribus del norte fueron tomadas cautivas y dispersas por toda Siria. Al pasar de los años se asimilaron entre las naciones y se volvieron exactamente, como dijo la profecía de Efraín, que se volvían como el Melo Agoim, la llenura de las naciones, se volvieron igual que los gentiles. Es una sorpresa, cuando entremos en el Nuevo Testamento lo van a ver. 2 capítulos después, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes entre todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y obedezcas su voz, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Entonces lo interesante aquí es que no podemos decir que esto es Egipto. Egipto ya pasó. ¿Eso no suena bien parecido? O sea, yo pusiera dinero si no supiera que él está hablando de una profecía de ellos entrando a Egipto y volverlos a sacar, pero eso ya pasó. Esto es en el río Jordán. Él está hablando en un tiempo futuro, cuando ellos van a ser llevados en captividad y van a ser regados por toda la tierra. Pero si ellos regresan, esta es la profecía, señores y señores, que les quiero decir esta noche. Si ellos regresan, esto es antes de la venida del Mesías, para que sepan de una vez. Si ellos vuelven al pacto, todos estos israelitas que no se conocen, si vuelven al pacto, y ahí, solo ahí, Él tendrá compasión de ti. ¿Cuánto recuerdan en Reyes donde dice, sí, mi pueblo? ¿Cómo dice? Sobre el cual es invocado mi nombre. Se humillan y oran y voltean de sus caminos malos. ¿Cuál es la parte siguiente? Entonces oiré de los cielos y sanaré su tierra. ¿Cuántos se dan cuenta que Él solamente está hablando de un grupo de personas en ese versículo? En ese capítulo, es aquí, el reino del norte de Israel.
los que se fueron de su Dios. Sí, mi pueblo, ese pueblo, en contexto, el reino del norte. Gente que nadie sabe quiénes son. ¿Eso no es extraño? ¿Una profecía sobre gente que ni siquiera conocemos? Y si alguno ha sido desterrado hasta los lugares más lejanos debajo del cielo, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te traerá a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con cada célula en tu cuerpo, a fin de que vivas. Reconozcan que este es el milenio del que está hablando. Punto antes de la venida del Mesías. Está profetizado que vamos a volver al pacto, y ahí, y solo ahí, Él va a tener misericordia de nosotros porque seremos limpios y puros delante de Él. Él no va a tener una esposa sucia a su recámara. Él nos tiene que purificar primero. Por eso es que pasaron 40 años en el desierto, señores y señores. No entraron instantáneamente a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque salieron de Egipto, pero todavía tenían mucho Egipto dentro. Es tiempo que el Señor nos empiece a explicar a todos que tenemos mucho Egipto adentro y es hora de sacarlo. Entonces déjenme les hago una pregunta. ¿Ha pasado esto ya? El reino del norte de Israel, la llenura de las naciones, millones y millones de personas, ¿las ha traído ya Él a la tierra? Esto no ha pasado. Esto no ha pasado. Entonces debe ser un evento en el futuro. Durante tiempos del Nuevo Testamento, la mayoría todavía sabían a qué tribu pertenecían y vivían al otro lado del río Eufrates, según el historiador Josefus. Josefos era un historiador del primer siglo. Ellos sabían, ellos existían en la tierra. Durante el Nuevo Testamento, cuando Yahshua estaba caminando por la tierra y enseñando, teníamos la tribu de Judá, la casa de Judá, los judíos en el tiempo controlaban el pacto, y todos los israelitas fuera de pacto, del reino del norte, que no los dejaban entrar al pacto, y les voy a explicar más adelante por qué, pero todos ellos vivían mientras que estaban siendo regados por todo el mundo todavía, vivían afuera, al otro lado del río Eufrates. Pero durante los últimos 2000 años perdieron completamente su identidad como la casa de Israel, cumpliendo totalmente la profecía. Cumpliendo completamente la profecía. Perdidos entre las naciones. ¿Quién es este, señoras y señores? Es una gran foto. Es un gran pastor entre sus ovejas. Esto es nuestro Mesías, señoras y señores. Esto es lo que usted no ve en el mundo espiritual. Él está buscando a sus ovejas perdidas. Eso es todo lo que Él hace. Todos los días. Está tratando de recoger sus ovejas perdidas y traerlas a casa. Lo cual trae la pregunta, ¿quiénes son las ovejas? ¿Cuántos reconocen, si no han escuchado nuestra enseñanza de la gran auditoría de la iglesia? Estoy sacando una nueva, definiendo términos bíblicos, porque si no definimos las palabras de las Escrituras como están escritas, las vamos a volver a definir. Pablo estuviera revolcándose en su tumba si supiera las definiciones de las palabras que le hemos dado. Tenemos que definir la Biblia como está escrita. ¿Cuántos reconocen que hay dos cosas que no existían en el primer siglo? La iglesia del primer siglo, como es hoy en día, la iglesia como es hoy en día, y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Lo que significa es que, como cuando Pablo dice en 2 de Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que toda esa palabra, toda escritura es ahí, no puede significar el Nuevo Testamento. Yo creo que el Nuevo Testamento es escritura, pero eso no es lo que él está diciendo. Lo que él se refería era ¿qué? Al Tanakh, el Antiguo Testamento, o lo que él llamaba las escrituras hebreas, o las escrituras. El valor que ellos le ponían al Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento, está por encima de todo. Era la única palabra de Dios que existía. Entonces, si vamos a definir alguna palabra bíblica, tenemos que sacar un momento el Nuevo Testamento y usar el único diccionario que tenían, el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas. Entonces vamos a ver qué significa la palabra ovejas haciendo exactamente eso. Vamos a volver a su diccionario, el Antiguo Testamento, y a ver qué dice. Eso no es lo que dice, pero vamos a ver primero unos versículos del Nuevo Testamento antes de volver a definir. Juan, capítulo 10, versículo 3. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Escuchen. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Todos ya hemos escuchado estos versículos, y unos versículos más adelante dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Entonces, si ese es el caso, tenemos que entender quiénes son las ovejas, porque Él es la puerta para ellas. Y como continuamos, nos vamos a dar cuenta. Volviendo a Jeremías 50:17, dice, Israel es como una oveja perdida, perseguida por leones. Mica 2:12, ciertamente os reuniré a todos. Oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el aprisco. Como rebaño en medio de su pastizal, harán gran estruendo por la multitud de hombres. Ezequiel 11:16. Está bien si seguimos las escrituras. No me gusta mi comentario, prefiero hablar con las escrituras porque se explican a sí mismas. Ezequiel 11:16. Por tanto di, así dice el Señor Dios, aunque yo los he echado lejos entre los gentiles, y aunque yo los he dispersado por las naciones, sin embargo seré para ellos un pequeño santuario. La palabra ahí es tabernáculo. Seré un pequeño tabernáculo, una presencia santa en sus vidas. Para ellos, en las naciones donde han ido. Esto no ha pasado cuando dijo esto. Él está diciendo, los he sacado lejos fuera entre los gentiles, y los volveré a traer a casa. Como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas, y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersas un día nublado y oscuro. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo este versículo? No puse la escritura aquí porque quiero que pongan en su mente lo que él dice. Como un pastor vela por su rebaño, así yo velaré por mis ovejas. ¿Suena familiar? Pero esto no fue el Mesías. Esto fue su padre en Ezequiel capítulo 34, versículo 12, cuando dijo este versículo. Entonces, cuando aparece el Mesías en la escena 1000 años después, ¿qué pasa? Dice exactamente lo mismo. O sea, cuando empiezo a leer el principio del libro, digo, esto es el Nuevo Testamento codificado. Y empiezo a leer la parte de atrás del libro y digo, un momento, este es el Antiguo Testamento revelado. Empiezo a entender. Solo tengo que entender el principio del libro para coger las definiciones de las palabras cuando Jesús dice, vengo por mis ovejas perdidas, poder entender qué es lo que está hablando. Entonces, ¿quién es el gran pastor? Todos sabemos que es el Mesías. Entonces ahora, mientras caminamos y descubrimos todas estas cosas que nuestras Biblias están hablando, tenemos que entender las características que las escrituras hebreas dicen de la casa de Judá. Esto es increíble. Empecé a buscar todas las escrituras sobre la casa de Judá y estas son las características de nuestro hermano del sur. Número 1, tienen la ley de Dios, Génesis 49:10. Número 2, negarían al Mesías. Número 3, no perdieron su identidad porque volvieron después de la cautividad. Número 4, son llamados los que están cerca. Daniel capítulo 9, versículo 7. Los que están cerca, dice. Y esas son las características de la casa de Efraín. Y esto es cuando empieza a decir, wow, esto es increíble. Te empieza a pintar el cuadro. La casa de Israel son de las 10 tribus del norte. Fueron dispersas entre todas las naciones después de su cautividad. Viven entre los gentiles, o sea, 8:8. Se han olvidado el nombre de su Dios. Y pausé. Jeremías capítulo 23, versículo 27. Lo puede buscar usted mismo. Y literalmente dice que el reino del norte de Israel, sus pastores le iban a enseñar otro nombre para su Dios. Decimos, bendito sea el nombre del Señor. Y más de 80% de las personas que dicen esas palabras no nos pueden decir el nombre de su Dios. Estoy aquí para decirles que es Yahweh. Estamos volviendo a entender el llamar el nombre de nuestro Señor. Hay un nombre para nuestro Señor, nuestro Adonai. Él tiene un nombre, se nos ha olvidado. Son gente con riqueza, Génesis 49:22. No conocen o entienden la ley de Dios y no la cumplen. Yo sabía que no me iban a creer, entonces se las puse. O sea, capítulo 8, versículo 10, hablando del reino del norte. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de los príncipes. Le escribí las grandezas de mi Torá, y fueron tenidas por cosa extraña. Yo no sé ustedes, pero cuando alguien usa la palabra Torá, yo lo primero que digo es legalismo y atadura. Hasta que descubrí que en hebreo significa instrucción y ahora sí estoy en problemas. Todos tenemos instrucciones,
Si usted tiene instrucciones para sus hijos, usted tiene Torah en su casa. Todos tenemos Torah en la casa. Tenemos mucha Torah en mi casa. Todos tenemos Torah. Tu esposa tiene Torah para ti. Y te garantizo que no está escrito, pero te la sabes, ¿verdad, muchachos? Son llamados no mi pueblo. Esto es increíble para mí. Son llamados no mi pueblo, hijos del Dios viviente, los que están lejos y ovejas perdidas. Esto es lo que el reino del norte es llamado. Si no sabemos esto, cuando llegamos al Nuevo Testamento, no vamos a entender 2/3. Porque todas las definiciones y frases del Nuevo Testamento las podemos encontrar en el... ¿Pueden creer que Yahweh es tan inteligente que escogió al hombre más inteligente fuera de Yeshua HaMashiach para ir a esta gente? Y era el rabino Shaul, Pablo, que se sentó bajo Gamliel. Y la única manera de sentarse bajo Gamliel es tenerle el Antiguo Testamento memorizado palabra por palabra. Entonces te sorprende que el Señor que escoge al hombre que conoce las Escrituras para poder ir afuera, debatir las Escrituras y ir a la gente fuera de pacto y traerlos a casa. No es una sorpresa. La mayoría de ellos cuando sean recogidos vendrán del oeste. Y esto me sorprendió. Eso es lo que dice, lo puedes ver por ti mismo. Osea capítulo 11, versículo 10. La mayoría vendrán del oeste. Entonces, ¿dónde están las 12 tribus en el Nuevo Testamento? Porque por lo que vemos por lo general es gentiles, judíos, pero ¿en dónde están las 12 tribus? Aquí están. Primera de Pedro 1:1. Lo has leído 1000 veces, pero te apuesto a que nunca lo habías leído de esta manera. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el preconocimiento de Dios Padre. ¿Escuchó lo que dijo Pedro? Los expatriados, la palabra en hebreo es gois. A los gentiles dispersos por todo Ponto. Y después dice a los elegidos. Dos cosas que quiero decir. La palabra Galacia ahí, ya sabemos que hoy en día el libro de Gálatas fue escrito ¿a quién? A esos dispersos, el reino del norte. Habían mucho israelita del reino del norte que se asentó en Galacia. Y eso lo sabemos por hecho hoy en día. No es posible que sean gentiles paganos, porque Pedro nos dice acá que estos son dispersos. Y ya sabemos y conocemos que disperso viene directamente del reino del norte. Segunda cosa que quiero decir es esto. Libros y libros y libros se han escrito sobre la predestinación y la doctrina de elección. Y se los voy a resolver en 10 segundos planos. Dios escogió su pueblo y lo eligió. Se fueron lejos de su palabra, se fueron de sus mandamientos, los regó por todas las naciones y los predestinó a volver. Hecho, ahí tienen la versión de 10 segundos. Calvin estuviera orgulloso, ¿verdad? O revolcándose en la tumba, una de las dos. El libro de Santiago dice esto. Santiago, en el primer versículo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Pero no entendemos el concepto de las 12 tribus y no nos damos cuenta. ¿Te has preguntado por qué gentiles paganos? Miren, James Taylor es un hombre extraño. Yo hago muchas preguntas. Yo me recuerdo estar en la escuela y mis compañeros agachaban la cabeza y decían, ay, porque yo siempre estaba atrás diciendo, tengo otra pregunta, tengo otra pregunta. Ellos se querían ir, que se acabara la clase, pero yo quería saber la respuesta. ¿Alguien así como yo? No pueden dormir por la noche hasta que no tenga la respuesta. Entonces, nunca me hizo sentido a mí que todos estos gentiles paganos que odiaban a los judíos, de momento este rabino Pablo entra y dice, hey, si quieren ser salvos, tengo este rabino judío en la esquina, tienen que aceptarlo, doblar su rodilla, decirle que entre su corazón, veo esa mano, y todos se van a ser salvos. Yo no sé si fue así, pero es lo que así lo hacemos hoy en día, ¿verdad? Oh, veo esa mano. No me hagan olvidar mi punto, ¿ok? Pero si ven, él entra, ¿no les parece extraño a ustedes que todos estos gentiles que están allá afuera, que supuestamente son gentiles paganos, por millares, en Éfeso solamente 100,000 gentiles entregaron sus vidas al Mesías? ¿Tiene esto lógica? Ni siquiera les agradan los judíos, hasta los consideran inseguros, ellos tienen suficientes dioses. ¿Y de momento doblan su rodilla a este mensaje del Evangelio? ¿O eran las nuevas buenas mejores de lo que pensábamos? Vamos a descubrir. Porque no eran gentiles paganos.
Miren, hay dos tipos de gentiles de los que hablan las escrituras, lo que tenemos que tener cuidado y analizar. Los primeros son los gentiles paganos y los segundos son los gentiles israelitas, los que fueron profetizados, que iban a ir a las naciones y volverse la llenura de los gentiles, que iban a caminar entre los gentiles, que iban a perder su identidad y iban a volver en los finales tiempos. Amos 9:9, porque aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todos los gentiles. O sea, están en las casas de los gentiles. Israelitas griegos. Esto lo saqué del Nuevo Testamento en Juan capítulo 7. Nunca había leído este versículo de la manera que Yeshua nos lo da. Entonces Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con vosotros. Después voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo esté, vosotros no podéis ir. Y la respuesta que los discípulos le van a dar, te va a sorprender. Porque ellos sabían algo que nosotros no sabemos. Y como nosotros no lo entendemos, no reconocemos el poder cuando lo dice. Lo dice así. Esta es la respuesta. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no lo hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos? Ahí está, a enseñarle a los griegos. No está diciendo hablar a los paganos gentiles. Está diciendo, ¿no va a ir a la casa de Israel que está viviendo con los gentiles, con los griegos, con la dispersión? No, él no haría eso. Están sucios. Cornelio. La gran mayoría de los cuales Pablo predicaba eran las 10 tribus del reino del norte, la casa de Israel, gentiles israelitas. Está en las escrituras, tenemos que ver bien para encontrarlo. Pero cuando lo vemos nos damos cuenta que siempre ha estado ahí. Romanos 9:24, es decir, nosotros a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles, como también dice, no sé, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Cuando Pablo hace referencia a un versículo, ¿cuántos reconocen que no podemos sacarlo fuera de contexto? Y el rabino más inteligente fuera de Yeshua HaMashiach, en mi opinión humilde, fue el apóstol Pablo. Y él no lo va a sacar fuera de contexto. Él no va a sacar versículos del aire y sacándolos de contexto. Él sabe que Osea capítulo 1 habla sobre el reino del norte que cae entre los gentiles y en el mismo lugar donde se les dijo fuera de pacto, en ese mismo lugar van a volver y van a ser llamados hijos del Dios viviente. Romanos capítulo 2, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que está en la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones. Esto es un estudioso de la Torá, señoras y señores, no es un cristiano. Espero esto no los ofenda. Él era un creyente mesiánico, basado en la Torá. La gente los llamaban cristianos y están bienvenidos a ese título, pero la realidad es que él entendía el principio del libro. Él sabía la misión de su Mesías. Jeremías 31:33, uno de los versículos más populares en toda la escritura, dice esto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Búsquenlo en hebreo, señoras y señores, se sorprenderán a lo que la palabra ley está ahí en hebreo. Es Torah lo que está poniendo en nuestras mentes y escribiéndolo en nuestros corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el objetivo directo de esa oración? Es su ley. Porque como dice Bill, si no tienes algo que te sostenga, te vas a caer. ¿Qué es esto? Es un árbol de olivos. Si nunca han visto uno, esto es un hermoso olivo. Tiene par de 1000 de años el que están mirando ahora mismo. La foto del olivo. ¿Qué es el árbol del olivo? Romanos capítulo 11, todo se trata sobre el olivo y apunta a Jeremías capítulo 11. Hablando de todo Israel, las 12 tribus juntas en contexto. El Señor te puso por nombre olivo verde, de hermoso fruto y de bella apariencia, pero a la voz de un fuerte estrepito hizo que se le prendieran fuego y se quebraron sus ramas. ¿En cuántas piezas? 2. En 2 piezas se quebró. Continuemos, vamos a volver después. Entonces ahora tenemos esto en este lado. A mano izquierda tenemos el olivo cultivado y podemos decir que el que está a la derecha, que está medio raro, podemos decir que ese es un olivo silvestre. 2 olivos, uno silvestre y otro cultivado. En los últimos días, los 2 serán uno. ¿Injertado en qué? Romanos 11, capítulo 24. Todos conocemos este versículo si conoces tu Biblia un poco. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado,
cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. El punto es este: tenemos un olivo silvestre y un cultivo cultivado. Es imposible que sean gentiles paganos, porque no puede ser un gentil pagano y ser un olivo de ninguna clase. Porque la Biblia define al olivo como Israel. Y si ese es el caso, entonces el olivo silvestre que está haciendo referencia en el Tanakh es el reino del norte que se vuelve silvestre. Es lo que dice. Entonces estos no son gentiles paganos, señoras y señores, que Pablo está trayendo. Estos son israelitas, ovejas dispersas, que el Mesías está recogiendo. Volviendo a Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Misterio, para que sepan, que a Israel, hablando del Israel local, hablando de la casa de Judá, le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Les dije que iba a volver a este versículo. ¿Ustedes creen que Pablo se estaba inventando esta belleza? Él está haciendo referencia al Tanakh. La bendición que fue a Efraín, la llenura de la llenura de los gentiles. Esto es aquí lo que está hablando. El reino del norte volviendo a casa, hasta que todos vuelvan a casa. Esto es lo que él está hablando. Continuemos. Y así todo Israel será salvo. ¿Cuántos de ustedes pensaron como yo que en algún punto todos esos judíos iban a entender un día y se van a salvar? Porque definimos Israel como el pueblo judío, pero la realidad es que es todo Israel, señoras y señores, todas las 12 tribus. Eventualmente van a volver al pacto. Eso es lo que él está hablando. Cuando la llenura de los gentiles vuelva a casa, todo Israel será salvo. El libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Ahí está hablando del reino del norte. Porque así eran llamados, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. ¿Cuál es el significado de la palabra pecado? ¿Cuántos saben qué significa pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Tenemos un problema si quitamos la ley, porque entonces todo el mundo haría lo que es bien en sus ojos. Y ahí lo dejaré. Efesios 2, 11, 22. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, fuera de pacto, es lo que significa, llamados circuncisión, por la tal llamada circuncisión, el reino del sur, hecha en las manos de la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Escuchen esto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos hizo uno. ¿De qué está hablando? El hombre perfecto que todos han tratado de descubrir, y libros de teología que han escrito por miles y miles de años de cuál es ese hombre. El error que cometemos en nuestros seminarios teológicos día tras día es que no leemos el principio del libro. Yo también estoy incluido en ese error. Cuando él hace los 2-1, las dos casas de Israel, es claro lo que él está hablando, rompiendo la pared de enemistad. Miren esto, uno de los versículos más mal interpretados de toda la Escritura. Y mañana les voy a dar los primeros 10. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Jim, ahí está diciendo que ya no hay que hacer los mandamientos. ¿Estás seguro que eso es lo que está hablando? ¿O te han dicho que eso es lo que él está hablando? Porque creciste creyendo que la ley de Dios fue abolida. Miren, si quitamos la ley no hay definición de pecado. ¿Y cómo Dios santo y justo va a tirar a alguien al lago de fuego por quebrar algo que no existe? Eso no sería justo. Mirándolo bien, y el arameo es increíble, esta traducción, porque dice lo que vota son los tickets, las multas del pecado. Las ordenanzas que están escritas en contra tuya. Cuando pecas, hay un libro de hechos, dice la Biblia, y van ahí para el día del juicio. Todas esas multas que te pusieron, así como por velocidad cuando vienes para acá. Esas multas fueron las que fueron pegadas a la cruz. Esa fue la maldición que fue abolida. Él se hizo la maldición por nosotros. Y para reconciliar con Dios los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Los judíos, el reino del sur, odiaba al reino del norte porque estaban fuera de pacto. No podían entrar y ser parte de lo que estaban haciendo los judíos en esos tiempos.
No podían. Por eso es que los judíos hicieron una separación de 3 pies para mantener a los gentiles al otro lado de la pared. Se tenían que convertir completamente al judaísmo solamente para que los dejaran entrar al templo. Eso era lo que Cornelio estaba en el proceso de hacer en Hechos 10. Efesios 2:17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. ¿Alguien se recuerda de dónde escuchamos eso hace poco? ¿Suena familiar? ¿Qué tal Isaías 57? Vamos a decirlo. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios, paz, paz al que está lejos y al que está cerca. El contexto sugiriendo que el reino del norte, lejos, Judá volvió. Yahweh tiene un plan para los 2 reinos. Efesios 2, ya estamos terminando. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿A qué? Al reino de Dios, señoras y señores, al reino de Yahweh. ¿Recuerda cuando los apóstoles preguntaban, ¿viniste a restaurar el reino? ¿De qué estaban hablando? El reino del norte. Ellos sabían, los judíos sabían que la única forma que iban a poder destruir a sus enemigos era si el reino del norte volvía a casa. ¿Por qué? Porque habían muchos más de ellos que los que habían en el sur. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, hablando del reino del norte. Ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Yo antes tomaba eso como que gentil pagano, soy de afuera, voy a entrar. No, en contexto, como estamos viendo, está hablándole específicamente al reino del norte. Las ovejas dispersas, los que una vez fueron dispersos y ahora van a tener acceso al pacto. Y cuando les diga a los que no conocen la Torá, cuando les muestre por qué, se van a quedar con la boca abierta, la razón por qué Yeshua vino. ¿Por quién vino el Mesías? Yeshua dice esto, Juan capítulo 10 versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de la casa de Judá, a esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Y sigue diciendo en Juan 11:51, ahora bien, Caifás no dijo esto bajo su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, la casa de Judá, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La misión, el mensaje, el propósito del Mesías desde el principio, desde el sumo sacerdote bajo la inspiración del Espíritu Santo, hasta Jesús mismo, dice esto. No he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que Él vino. Él vino por sus ovejas perdidas. Sus ovejas son esos dispersos. Entonces, en verdad, ¿por qué vino el Mesías? Jim, ¿estás diciendo que en verdad que solamente Jesús vino por...? Yo sé que están pensando. Entonces no les voy a decir que levanten sus manos. Vamos a caminar por esto y ver todo cómo cuadra. Ya estamos terminando. ¿Estás listo para la mayor historia de amor de todos los tiempos? Hace Shakespeare verse mal. La historia más bonita de amor es esta. Primero que todo, Jeremías, versículo 3, capítulo 8. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Recuerden de esto. Recuerden la profecía que les dije en el río Jordan. Si no me obedecen, los voy a regar por todas las naciones. Bueno, antes de dispersarlos, según Jeremías 3, versículo 8, ya no aguantaba más y los divorció. Ahora, como yo, seguro ustedes pensaron, eso no tiene nada, se divorcian, se vuelven a casar, ¿cuál es el lío? Grande lío. Grande lío. ¿Por qué? Porque esto es un gran problema. Dice que hasta los ángeles anhelaban entender cómo él iba a resolver este problema, este misterio. Este misterio es cómo Yahweh se divorcia de su esposa y le dice que vuelva a él. Por este versículo, Jeremías 3:1, dicen, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelve a mí, declara el Señor. Dice Yahweh, hey, me voy a divorciar de ti, pero regresa a mí, te aceptaré, te perdonaré. La historia más grande de gracia en el Antiguo Testamento. Y todos los ángeles dicen, un momento, ¿quién le quiere decir a Yahweh que él no puede hacer eso por este versículo que escribió? Si ven, hay un versículo en la Torá que dice que si un hombre se divorcia de su mujer y ella se casa con otro hombre, nunca puedes volver a casarte con ella. Nunca. Entonces imagínense el shock y el horror de todos los ángeles y potestades en el cielo diciendo, yeah. ¿Cómo eso va a suceder? ¿Cuál es el misterio? Y esto es lo que los profetas dicen que anhelaban entender cómo se iba a arreglar este problema, pero el rabino Pablo lo arregló todo aquí.
¿Alguna vez se ha preguntado por qué Romanos 7, el capítulo de si quiero, no quiero, empieza tan raro? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Por el derecho, los que no conocen la Torah no pueden leer Romanos 7. Se ríen, pero eso es lo que dice. Dice que solo estoy hablando con los que conocen la Torah, porque lo que estoy a punto de decir está escrito en las páginas de la Torah, y si no lo lees, no vas a entender. Te vas a perder todo lo que estoy tratando de decir. Y dice esto, que la ley tiene jurisdicción sobre el hombre mientras él vive, pues la mujer está ligada por ley a su marido, refiriéndose a la ley levítica. Mientras él vive. Pero si su marido muere, quedará libre de la ley en cuanto al marido. En otras palabras, ya no será llamada adúltera. Continuemos. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, queda libre de la ley. No de toda la ley, de esa ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también, escuchen lo que Pablo está diciendo. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley. ¿De quién está hablando? Está hablando del reino del norte. Lo podemos ver por el contexto. Está hablándoles a ellos diciéndoles, ya murieron a la Torá por el cuerpo de Mesías para que se puedan casar con otro, en particular a esa ley. Ya lo definimos. Ya moriste a esa ley. Ya no aplica para ti más. Ya no eres llamado un adúltero. Así te puedes casar con otro, a aquel que se levantó de entre los muertos. Esto les va a cuadrar. Señoras y señores, el novio ha muerto por su novia. Denle un aplauso. Gracias, Señor. Piensa por esto un segundo. Tiene una esposa, son las 12 tribus, se parten en dos, tiene un problema porque se divorcia de su esposa, las riega por todas las naciones, les dijo que fueron una luz para las naciones y no lo querían hacer. Todas 12 se juntaron y se volvieron un club privado. El club privado de los santos. No quisieron ser una luz para las naciones, entonces Dios dijo, tengo un plan genial porque soy Dios, lo voy a divorciar, te voy a arreglar por todas las naciones, te vas a salvar por un hombre que se llama Yeshua y no van a saber ni quién eres y van a ser una luz para las naciones igual. Y al final del tiempo los voy a llamar sus nombres, mi Mesías se va a levantar de los muertos, te va a librar de la ley de adulterio y te va a traer a casa. Ese es el misterio que fue resuelto en el Nuevo Testamento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces te sorprende a ti que 100,000 personas en Éfeso solamente, cuando Pablo vino y dijo, señores y señores, tengo buenas nuevas. Pueden volver al pacto porque el Mesías pagó por tu pecado, te libró de la ley de adulterio y todo lo que tienes que hacer es seguirlo a Él. Y vinieron por miles. Porque sabían que estaban fuera de pacto. Pero ahora un montón de gentiles entran al pacto, es una cosa miedosa. Y bueno, todo lo embarramos después de ahí. Pero Yahweh está haciendo de las suyas y está empezando a purificarnos y mostrarnos exactamente cuál es el pacto que tenemos que volver se trata. Todo este nuevo pacto, ¿de qué se trata? ¿Alguien ha escuchado la cena de las bodas del Cordero? Esto debe tener un nuevo significado para ustedes. La cena de las bodas. Esto es una cena de recasamiento. Es todo de un matrimonio, de un esposo, de una esposa. Si no te has dado cuenta hasta ahora, tú eres Israel. Tú eres Israel. Tú pudiste haber entrado aquí pensando que yo yo soy baptista, yo soy luterano, yo soy un no denominación que no tiene denominación. Pero mi Biblia dice que tú eres un hebreo. Si tú llegaste a conocer al Mesías, tú cruzaste al otro lado, de muerte a vida. Si eres algo, Él es un hebreo cristiano como lo soy yo, acostúmbrense. ¿Estás diciendo, Jim, que las únicas personas que serán salvas son las descendencias de las 12 tribus? De ninguna manera. ¿Cuántos se recuerdan cuando salieron de Egipto? ¿Qué pasó? Algunos de los egipcios vinieron con ellos, los inteligentes. Y Moisés vino del Señor y le dijo, Señor, tenemos un problema. Todos estos egipcios nos están siguiendo y no son tu pueblo. ¿Qué hacemos? Y Yahweh resolvió este problema. Y escribió esto, escuchen. La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Si circuncidan su corazón y circuncidan su carne y mantienen mi Pascua y mis mandamientos, serán una nación en mi mano. Déjenlos unir. Esta es la primera injerción que ocurrió en la Biblia.
Ya casi terminando. Una de las citas más increíbles que yo he escuchado en mi vida, están a punto ustedes de escucharla, si no la han escuchado ya antes. El profesor Carl Townsend, de 1851 a 1908, de la Universidad de Yale, fue citado diciendo esto cuando descubrió lo que estoy explicándoles esta noche. Por ejemplo, yo nunca podré estar tan agradecido con el Todopoderoso que en mi juventud él usó la ahora fallecido profesor Wilson para enseñarme la diferencia entre las dos casas. La comprensión misma de esta diferencia es la llave por la cual casi toda la Biblia se convierte inteligible. Y yo no podré afirmar con demasiada fuerza que el hombre que no ha todavía visto que la casa de Israel de las Escrituras es totalmente distinto al pueblo judío, está todavía en la mera infancia, el mero alfabeto de estudio bíblico. Y hasta este día el significado de 7/8 de la Biblia está sellado a su entendimiento. Y yo no sé ustedes, pero leyendo la Biblia ahora, van a llegar ustedes a su cuarto, a su casa, y van a empezar a buscar escrituras y van a empezar a levantarse bombillos en sus mentes, porque tu vida va a cambiar cuando descubras quién tú eres. Déjeme hacer una pregunta. ¿Es en verdad todo sobre Israel, el pueblo escogido? ¿Es en verdad todo sobre las 12 tribus? ¿Qué tal 12 tribus con un rey, 12 discípulos con un rey, 12 canastas sobrantes llenas de pan? Jesús dice en Mateo 19:28, y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la restauración de la casa de Israel, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Continuemos. Yeshua sana a una niña de 12 años, de casualidad me imagino. Él empieza a enseñar en el templo cuando tenía ¿cuántos? 12. Dice que hay 12 horas durante el día, 12 meses en el año. En Apocalipsis hay 12,000 de cada tribu que están sellados. 12 ángeles, 24 ancianos alrededor del trono, 2 de cada tribu. 12 portones con 12 perlas cada uno, 12 constelaciones. Un árbol de vida que produce 12 frutos para cada uno de los 12 meses. Señoras y señores, está por todo lado. La historia de los 12 espías, la historia de José, la historia de Ruth, Noami, Boaz. Es todo sobre las dos casas de Israel. ¿Cuántas plagas en Egipto? Te cogí. Si ven, somos tan ingenuos. Si ven, se los digo. Toda la vida hemos estado en la iglesia, toda la vida somos ingenuos. Me encanta. Somos ovejas. ¿Tú sabes que las ovejas son los animales más tontos según la ciencia, según todos los científicos? Nunca han conocido el perro de mi vecino, pero bueno. Los 2 testigos en Apocalipsis, ¿verdad? Las 2 casas. La entrega de los 10 mandamientos. ¿Cuántas tablas se los dieron? En 10 mandamientos en 2 piedras. ¿Tú no crees que lo puedo haber puesto en una piedra? Lo puedo haber puesto en un iPad si hubiera querido. Es todo profecía, señores y señores. ¿Cuántas veces fueron entregadas? La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos hijos tenía? 2. ¿Cuántos se fueron lejos? 1. ¿Qué pasó al final? Volvió. Los 10 leprosos que se fueron sanos. Los 2 palos en Ezequiel 37. El hombre nuevo en Efesios 2. Puedo estar aquí por 4 horas, señores y señores. Es todo sobre Israel. El mejor ejemplo es este. Cheryl, ¿puedes subir a la tarima un segundo? Quiero que vean esto. Porque no hay mejor ejemplo que este para poder ver de qué en verdad se trata su Biblia. Esta es mi mejor mitad. Bueno, la realidad, ella es todo. Mi esposa Cheryl. Párate detrás de mí. Esto es el Edén, señoras y señores. Adán y Eva juntos. Una casa. Así es como tenía que haber sido. Cuando alguna vez se han preguntado, ¿por qué sacó a Eva de la costilla de Adán? La sacó de Adán profetizando que a algún punto en el futuro Israel iba a ser partido en 2 naciones. Pero si se volviesen a unir y hacerse como una carne, serían uno otra vez, señoras y señores. Esto es Israel aquí en el Edén. Está en todo lado, gracias. En todo que tú mires, en todo lado que tú mires. Él está hablando de la casa de Israel. En todo lado que tú lo mires. Lo único que tenemos que hacer es tener ojos para ver y oídos para oír. Pónganse de pie, por favor. Señoras y señores, tenemos un Dios. Su nombre es Yahweh. Tenemos un pacto, una ley, un Mesías. Su nombre es Yeshua. Y tenemos un pueblo. Y eso es usted.
Tu nombre es Israel. No lo olvides. Eso es quien tú eres. Entonces, cántelo conmigo. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertades y justicias para todos. Gracias, señoras y señores. Antes de cerrar este video, quiero darle las gracias por tomar el tiempo de ver esta enseñanza llamada Identity Crisis, que espero le haya impactado su vida para querer aprender sobre su raíz hebrea. Este mensaje ha pasado por todo el mundo y miles de personas han visto esta enseñanza y la respuesta que hemos recibido a este video ha hecho que agregue este pedazo para este último segmento de responder unas preguntas importantes porque la gente aparentemente las tiene. Entonces quiero ir por unas preguntas que a lo mejor usted está pensando y quiero clarificar unas cosas. Primero que todo, una de las preguntas más populares de este video es: usted está diciendo que mi sangre tiene que ser de una de las 12 tribus de Israel para poder ser salvo. Y primero que todo quiero hacerlo bien claro que absolutamente no. Es imposible saber cuál linaje tú vienes, porque el único linaje que se puede rastrear, y es hasta difícil en esa, es el de la tribu de Judá, la casa de Judá. Entonces, es importante que usted sepa que la salvación no tiene que ver nada con tu sangre, no tiene que ver nada si usted es nativo de israelita en linaje o no eres un israelita de ninguna clase. Todos somos una mezcla de gente de todas partes del mundo y Pablo dice que somos injertados en el árbol de Israel. Esto es una injertación espiritual. Entonces quiero que entiendan desde el principio, no estamos hablando de linaje solamente, también estamos hablando espiritualmente y volverse el pueblo de la promesa. En su perspectiva, él sabe en dónde todo el mundo cabe y el linaje de toda persona. Y aparentemente en el libro de Revelación, de Apocalipsis, 12,000 de cada tribu van a empezar a moverse hacia adelante, a ser llamados en esa parte de historia. Él sabe ese linaje, nosotros no sabemos, entonces no es importante a este momento. Otra pregunta que sale muy común es: ¿qué tal de teología de reemplazo, Jim? ¿Esto no es teología de reemplazo? De ninguna manera. En lo contrario de teología de reemplazo. Teología de reemplazo empieza en la premisa de que los judíos fueron el pueblo escogido y ahora la iglesia o los cristianos son el pueblo escogido. Toda esa premisa se voltea en su cabeza y espero pudieron haber visto eso por la enseñanza que acabaron de ver. De que Israel son las 12 tribus. Y me gusta decir la neología de un equipo de fútbol. De que todos están invitados a estar en el equipo, pero él escogió capitanes en el equipo para que fueran y reclutaran al resto del mundo. Y los capitanes del equipo eran 12 capitanes, desde las 12 tribus de Israel. Entonces Israel está llamado a salir, a reclutar al resto del mundo a que vengan a ser parte del pacto. Entonces, teología de reemplazo no tiene nada que ver con nosotros reemplazando al pueblo judío, porque el pueblo judío es simplemente nuestro hermano del sur. Sus ojos, según Romanos 11, sus corazones están endurecidos y están cegados al evangelio. Entonces, mientras que el resto de los eframitas, el reino del norte, lo que llamamos en inglés los gentiles, la llenura de los gentiles, el Melo Agoim, cuando ellos empiecen a entrar al pacto, o sea, mientras que empezamos a entrar al pacto, la segura que le entró a Judá empieza a caer y ellos empiezan a coger celo. Lo que nos trae a mi próxima pregunta, que viene muy seguido, es que ¿qué hago ahora que sé que soy un hebreo? Cuando te empiezas a dar cuenta, porque tienes tanta ansia en tu corazón por Israel, el pueblo judío, es porque eres su hermano del norte. Somos hermanos. Entonces, ¿qué haces ahora que sabes que eres hebreo? Primero que todo, la palabra hebreo significa cruzado. Entonces espero que eso de pronto te hace un poco más de sentido, porque sientes tantos esos sentimientos que sientes para ustedes después de ver este video. Cuando llegamos a esta idea de qué hacemos ahora, la gente me pregunta toda hora, ¿cómo esto aplica en mi vida? ¿Qué hago ahora? Si somos Israel, hermanos,
Si somos Israel, entonces somos sujetos a las promesas del pacto, como dice Pablo. Y somos un nuevo hombre que está pasando en Efesios número 2. Significa que tenemos una responsabilidad. Ahora sabemos quiénes somos, tenemos una misión y un llamado para servir al Dios viviente de Abraham, Isaac y Jacob, con toda nuestra alma, mente y fuerzas, y hacerlo a su manera. Entonces, los voy a exhortar a cada uno de ustedes que empiecen a aprender el pacto. ¿Qué es este pacto que nuestros ancestros conocían y que se llamaba la Torá? ¿Y cómo trabaja? Y es relevante hoy en día. ¿Cómo nosotros, como creedores en Jesús, Yeshua el Mesías, podemos traer a cualquier judío a celo cada vez que salimos, dañamos el sabbat, comiéndonos un sándwich de jamón y profanando todas estas cosas que ellos dicen, que la Biblia dicen que son santas? Déjenme los dejo con este pensamiento. Y esto es una conversación muy profunda que tuve en mi pasado. En mi pasado conocí a un abogado judío aquí en St. Louis, uno de los más grandes apologistas, defensores de judaísmo aquí en St. Louis. Viajaba a todas las sinagogas y les enseña cómo combatir cristianos usando su Nuevo Testamento y probando que su Jesús no es el Mesías. En esa conversación empecé a explicarle a él lo que yo en verdad creía. Y se quedó sorprendido porque nunca había escuchado de alguien que creía en Jesús, que mantenía los días festivos, que guardaba el sabbat, que entendía las leyes dietéticas, que creía que Jesús guardaba el Torah. En esta conversación me dijo: Jim, te voy a decir el secreto por qué los judíos no creemos en Jesús, tu Mesías. Y en ese momento empecé a pegar el teléfono bien duro contra mi oído, porque no veía la hora de entender la respuesta de por qué los judíos, cuál es el secreto de por qué no creen en Jesús. Se ve tan claro para el resto de nosotros de que Él es el Mesías. Entonces me dijo: Jim, es porque nosotros leemos el principio del libro. Ustedes leen en la parte de atrás del libro. El principio del libro nos dice que el Mesías es la Torá. Y el Mesías viene a enseñarnos cómo mantener las instrucciones de Dios. Su Jesús, ustedes piensan que vino a eliminar el libro de instrucciones, y eso por defecto lo descalifica como el Mesías. Mientras los ojos se me llenaban de lágrimas, empecé a reconocer la profundidad de lo que estamos cogiendo en este mensaje, en este concepto de crisis de identidad. Porque mientras Yahweh empieza a llamar al reino del norte de nuevo a casa, de todas las cuatro esquinas del mundo, y empecemos en verdad a entender el pacto, y empecemos a ver la bendición en cumplir los días festivos, cumplir el sabbat, empezar a hacer cosas bíblicas y cosas, pero esta vez por el Espíritu de Yeshua, por el poder del Espíritu Santo. Y cuando eso pase, el pueblo judío va a ver a todos estos creyentes en Jesús, Yeshua, haciendo cosas bíblicas, como dice la Escritura, que ellos piensan que son de ellos. Pero nosotros somos sus hermanos y ellos son el nuestro. Y cuando ellos vean eso y el poder, las cosas milagrosas que hace la Escritura, entonces se van a poner celosos y va a empezar a crear un diálogo entre ellos y nosotros. Y como dice la Escritura, todo Israel será salvo. Entonces los quiero dejar con esta escritura, Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8, y quiero exhortarlos a que lo miren en su casa. Es uno de los versículos más poderosos en el Nuevo Testamento que nos habla del corazón del hombre y si deberíamos vivir por la carne o por el espíritu. Dice: por la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, es enemistad contra Dios. La mente carnal es odio contra Dios y después nos define lo que carnal es, porque no es sujeta a la Torá de Dios, a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de él. Entonces, en este pasaje define vivir en la carne como no perseguir la Torá, la ley de Dios. Viviendo en el Espíritu es mantener la Torá por
el espíritu de Yeshua. Y eso es la diferencia, señoras y señores, que cambia el antiguo pacto al nuevo pacto. De que tenemos un nuevo sumo sacerdote y ahora podemos hacer lo que el Padre dice porque tenemos el espíritu del Padre viviendo dentro de nosotros. Y su ley escrita en nuestros corazones. Deseamos agradarle cumpliendo sus mandamientos, como dice 1 Juan 5. Los dejo con esto. Los exhorto a que vuelvan a ver este video, analicen cada versículo, miren en contexto, no crean nada de lo que yo digo, véalo usted mismo en su propia Biblia. Y por último, la gente me pregunta, ¿usted qué recomienda que vea después de este video? Les recomiendo que vean el video Caso por el Pacto. Es un video en el cual voy básicamente por cada versículo en la Biblia que habla sobre la segunda venida del Mesías y su ley. También tenemos la gran auditoría de la iglesia. Es uno de los videos más poderosos que tenemos aquí. Son 6 horas, muy estudioso, versículo por versículo para esos que son estudiantes bíblicos y te da la oportunidad de caminar por cada versículo de lo que estamos hablando hoy aquí, sobre la ley de Dios y sobre Pablo y todos los versículos malentendidos. También tenemos un versículo por versículo de Gálatas, de Romanos y muchos más. Pero estos son los que más te van a ayudar para empezar a ustedes que son estudiantes. Gracias de nuevo por acompañarnos aquí en Passion for Truth Ministries. Soy Jim Staley. Shalom.